En videos anteriores te mostré las playas del este. Tengo en el canal videos de Bacuranao, del pueblo de Cogímar y hasta del mismísimo Guanaú. Pero ¿te has hecho alguna vez una pregunta? Si el túnel de la Bahía de La Habana no fue terminado hasta 1958, ¿cómo entonces los habaneros de la época se saciaban de ese intenso calor que existía? Oye, estoy para meterme. ¿Me meto o no me meto? Family, y hay yumas aquí, ay mamá. Si se bañan, la multa es en dólares. Y este parece que está pensando, ¿me tiro o no me tiro? Si me tiro, me dan un tiro. Y si no me tiro, no me tiro. Family, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a una nueva aventura. En el último video les estuve mostrando la historia de La Habana Yacht Club. Y muchos amigos me escribieron por privado y no me lo perdonaron. Dice, Juanca, estuviste en las playas de Marianao y no pasaste por La Concha. A ver, Juanca, que me vas a volver loco. ¿Cómo que estás en las playas de Marianao si estás en el municipio Playa? En el año 1976, con la nueva división político-administrativa, toda esta zona norte de lo que era anteriormente el municipio de Marianao pasó a ser lo que es hoy el municipio Playa. De ahí proviene precisamente su nombre. ¿Ya entendiste? Me encuentro en lo que fue conocido antes del año 1976 como las playas de Marianao y específicamente la playa La Concha. Ah, ¿no conoces esa historia? Pues acompáñame. Pero antes, permíteme hacerte una sugerencia. Si usted desea enviar alimentos a su familia y amigos aquí en Cuba, jamaliche.com es una buena opción. Con envíos rápidos y seguros para La Habana, Artemisa, Mayabeque y Villa Clara, jamaliche.com es sin duda alguna una buena opción. Así que pues nada, no esperemos más y acompáñame. Pues a mis espaldas se encuentra lo que fue el club La Concha, que específicamente no era ni para la alta sociedad ni para millonarios. Fue construido para personas de clase media o de clase baja. Cuentan incluso que las personas que pagaban la entrada por este círculo para acceder a la playa tenían derecho como premio a acceder al Coney Island. Pero ya esa será otra historia. ¿Tú te recuerdas del Coney Island? El parque de diversiones que era pronto en el canal. Miren familia, del lado de ese muro tenemos el Habana Yacht Club. Recuerdan que era un club exclusivo y este muro era el que separaba para que las personas no se relacionaran y no se mezclaran. O sea, de aquel lado de allá teníamos a la sociedad exclusiva de La Habana y de este lado de aquí teníamos entonces a todo lo que era la clase media y la clase baja. Ahora bien, mi gente, a La Concha tampoco se podía entrar de gratis. Este muro era el que delimitaba al círculo La Concha con el resto de la calle que estaba ahí. Esto que ustedes ven aquí, esta abertura, no les puedo decir exactamente quién la hizo ni cuándo fue. Cuentan nuestros abuelos que aquí a la playa La Concha y a las playas Marianao se venía a toda hora. Incluso la gente, después de estar festejando toda una madrugada en los bares y en los cabarets, venían para acá, para esta playa. Así que el relajo que se armaba aquí era enorme. Y nada, familia, si tú también formaste relajo por esta zona, déjamelo saber en los comentarios. Total, si cuando hice el video en el Morro, muchos me dijeron, Juanca, iba yo a... Pero dicen además que en este lugar las agrupaciones de son y rumba de la época, si querían probar verdaderamente si iban a ser exitosas y populares, tenían que tocar en este círculo. Este era el patrón de prueba para saber si después iban a ser una agrupación bien exitosa.
Por tanto, ya te podrás imaginar que toda la crema innata de lo que en aquel momento era Marianao, pero también del resto de la provincia, pues venía a disfrutar aquí. Padre, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted conoce esta zona? ¿Usted conoce esta zona? No. ¿Cómo se le llamaba anteriormente a esta zona? ¿Esto, Playa Marianao? Playa de Marianao. ¿Por qué Playa de Marianao? No sé. Yo siempre lo he conocido como Playa Marianao. ¿Y usted en su juventud nunca estuvo por aquí, no vino por aquí? No, yo vivía aquí y de ahí chiquito me fui. ¿Y qué recuerda de este lugar? No, mira, esto está todo acabado. Aquí había hasta almorzaba y de todo, fonda, como le decía mi abuelo. ¿Usted qué edad tiene? Disculpe que le pregunte. 55. Que si usted tiene 55, usted más o menos aprovechó algo de la buena época de este lugar. No, eso sí. Dicen que aquí, me traía aquí. ¿Te traía aquí? Sí. Dicen que esta zona se caracterizaba porque tocaban muchas agrupaciones de son y de rumba. Sí. Y que se armaban grandes fiestas. Sí, aquí sí. Y dice que este círculo se caracterizaba por tener taquillas para guardar sus cosas, galerías de truza. Terminaba de bañarte, iba para allí, te bañaba, había unas pilitas, te echaban agua ahí y salía allá bañadito. Ya. Aquí eso sí. Ya, más nunca usted ha disfrutado de eso. No, iba a disfrutar todo. Está bien, gracias, hermano. Miren, familia, yo creo que ahí se ve a la perfección una de las características principales de este club, y eran sus taquillas. Todas esas gran cantidad de puertas que usted ve son las taquillas independientes que existían. Bueno, muchas gracias a las muchachas por cuidarme el bolso. Así que ustedes también disfrutan de lo que fue la playa de Marianao. ¿Por qué la disfrutan? Porque muchos años viniendo ahí. ¿Muchos años? Bueno, ¿hace qué tiempo usted venía aquí? Bueno, era adolescente. ¿Era adolescente? Y esto no estaba así. ¿Y qué recuerda usted de su adolescencia de este lugar? Nadar. ¿Nadar? Y enseñarle a ella a nadar. ¿Ella es su hermana? Mi hermana me enseñó. Su hermana. ¿Tú también venías aquí? Ah, Bueno, ¿qué recuerdas? ¿Qué diferencias ves lo que es hoy y lo que era antes? bueno, la diferencia es bastante. ¿Qué se podía disfrutar antes? Todo, servicio gastronómico, de todo. Ya eso no existe hoy. ¿Pero es por la pandemia o es que hace mucho rato ya no existía ya? No, se fue dejando. Se fue dejando. Está bien, bueno, gracias por cuidarme el bolso. Bueno. Hoy, aunque estamos en cuarentena y está terminantemente prohibido bañarse en las playas, pues las personas a veces se acercan, aunque sea para remojarse un poquitico los pies. Hay otros quienes vienen por asuntos religiosos. Actualmente siguen viniendo hasta esta playa los sectores más humildes de aquí de La Habana, sobre todo del municipio Playa, de Marianao, todas esas personas que no quieren dirigirse hacia las playas del este. Esperemos que en un futuro quizás esta zona levante, permitan que los negocios particulares puedan establecer sus servicios, algo así parecido como la experiencia de Paseo Marítimo de Primera y 70, que es un video que también está disponible en el canal. Y ese es el llamado que hago, un llamado a que la gente que tiene el poder de hacer que esto salga para arriba y que salga adelante y que se llene de vida, que abra sus entendederas y que escuche lo que estamos diciendo nosotros, que estamos aquí en el subsuelo. Y hasta aquí, mi gente linda, el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido. Y si fue así, pues entonces regálame tu like y compártelo con tus amigos para que la familia de Juanca crezca. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca.